Era el 10º día desde que Jesús había ascendido al cielo, y Jerusalén, a pesar de seguir con su ruidosa rutina de comerciantes y peregrinos, cargaba una tensión invisible entre las piedras de sus calles. En la parte alta de la ciudad, alejado del bullicio de los mercados, un salón sencillo de techo ancho albergaba a unas 120 personas, reunidas no por casualidad, sino por una promesa. Era el cenáculo, el mismo donde el maestro había partido el pan por última vez. Los que allí estaban no formaban un grupo uniforme. Había pescadores, mujeres de habla firme, jóvenes discípulos, ancianos silenciosos, todos marcados por la convivencia con Jesús. María, Madre del Señor, estaba entre ellos, siempre discreta, pero con una mirada tan serena que llegaba a inquietar. Pedro, ahora líder indiscutible, dividía su atención entre la oración y la vigilancia. Habían pasado los últimos días en ayuno, cánticos y lectura de los salmos. Esperaban algo, pero nadie sabía con certeza qué. Solo sabían que el maestro les había dicho que no los dejaría huérfanos. Y eso bastaba. El tiempo parecía más pesado ese día. El cielo, más gris. Había una expectativa en el aire que ni los más ancianos podían explicar. Las velas temblaban sin viento. Un suave olor a aceite y polvo llenaba el ambiente. Los que allí estaban se habían acostumbrado al silencio de las madrugadas, pero esa tarde, algo era diferente. Las oraciones se volvían más densas, como si las palabras hubieran ganado peso. Juan, el más joven entre los 12, permaneció cerca de la única ventana, mirando el horizonte con la mirada de quien busca señales. Bartolomé recitaba pasajes de las Escrituras, mientras que Tomás, ahora más contenido, observaba los rostros a su alrededor, como si intentara leer en ellos la llegada de lo que había sido prometido. María, con el manto cubriendo parte del rostro, permanecía inmóvil, pero no distraída. Era como si escuchara algo que los demás aún no podían captar. Al fondo, algunos niños se sentaban al lado de sus madres, balbuceando palabras aprendidas en las últimas noches. De repente, sin aviso, el suelo pareció vibrar bajo los pies, no como un terremoto, sino como si un sonido estuviera naciendo allí, viniendo de dentro de la estructura, atravesando las paredes y los huesos. Todos se miraron. Nadie decía nada. El silencio entre ellos era más elocuente que cualquier grito. El sonido creció. Era como un viento que se formaba sin tener por dónde entrar. Ninguna de las ventanas estaba abierta. Ninguna de las puertas había sido tocada. Aún así, el aire se movía. No agitaba solo las telas o los cabellos. Parecía atravesar las pieles, los huesos, las certezas. Un ruido continuo, grave y envolvente, llenaba cada rincón del cenáculo como una presencia que exigía espacio. Muchos se levantaron, instintivamente. Otros, como Andrés, solo cerraron los ojos y comenzaron a llorar, sin saber por qué. De repente, algo se encendió. No era una antorcha, ni fuego común. Eran pequeñas llamas que flotaban en el aire y luego descendían, lentamente, hasta posarse sobre la cabeza de cada uno allí. No quemaban, sino que pulsaban como corazones vivos. Eran lenguas de fuego, no metáforas, no visiones. Eran reales. Los más jóvenes retrocedieron, asustados. Los más viejos simplemente cayeron de rodillas. El aire ahora olía a madera calentada y mirra. Pedro levantó la cabeza y abrió la boca para hablar, pero no reconoció su propia voz. Las palabras brotaban en su lengua como si hubieran sido plantadas allí por otro. No tardó en que el sonido se desbordara fuera del cenáculo. Allí afuera, el movimiento comenzó a crecer. Era época de Pentecostés, y judíos de todas partes del mundo estaban en Jerusalén para la fiesta de las cosechas. Eran hombres y mujeres de habla extranjera, de vestimentas coloridas y rostros curiosos. El sonido atrajo la atención de muchos. Era demasiado fuerte para ser ignorado, pero demasiado extraño para ser explicado. A medida que los apóstoles comenzaron a hablar, cada uno oía las palabras en su propia lengua. Un grupo de libias se quedó inmóvil, boquiabierto. Griegos se miraron en shock. Persas retrocedieron, algunos con temor.
otros con reverencia. Alguien gritó: ¿Cómo pueden estos galileos hablar en nuestra lengua? Las calles comenzaron a llenarse. Unos pensaban que era un milagro, otros que era embriaguez, pero todos se detuvieron a escuchar. Juan caminaba entre ellos, su voz suave y firme. Felipe hablaba de Jesús con un brillo en la mirada que opacaba el miedo. La multitud, que al principio era solo curiosa, ahora estaba completamente tomada por algo que no comprendía. Era más que lenguaje, era verdad viva siendo lanzada al corazón de cada oyente. Pedro, aquel que meses antes había negado al maestro ante una criada, ahora se puso de pie sobre un escalón de piedra y habló con una autoridad que no venía de él. Su voz cortó el ruido de la multitud como una espada afilada. Hombres de Judea y todos los que habitáis en Jerusalén, escuchad estas palabras. Y ellos escucharon. El hombre que antes dudaba, ahora explicaba con precisión lo que estaba sucediendo. Aquello era el cumplimiento de la profecía de Joel, que en los últimos días Dios derramaría su espíritu sobre toda carne. No se trataba de desorden, era el cielo descendiendo sobre la tierra. Mientras él hablaba, muchos lloraban. Otros, tomados de angustia, se preguntaban entre sí: ¿qué debemos hacer? La atmósfera era densa, pero no pesada. Había peso de gloria, no de culpa. El Espíritu Santo, invisible a los ojos, estaba allí, atravesando el habla de Pedro, penetrando los corazones sin pedir permiso. Y eso era lo que más impresionaba. No había imposición, no había amenaza, solo verdad, pura, cruda, irresistible. A cada palabra dicha, más rostros se volvían hacia los apóstoles. Entre los oyentes, había hombres de negocios, viudas de habla suave, niños agarrados a sus padres, soldados apoyados en los muros, y sacerdotes disfrazados entre la multitud. Ninguno de ellos podía ignorar lo que veía. La mayoría no comprendía cómo, pero sabían que estaban presenciando algo divino. Cuando Pedro, con lágrimas en los ojos, dijo: «Arrepentíos y sed bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo», un profundo silencio cayó sobre todos. Era como si el tiempo se hubiera detenido, y entonces vinieron los pasos. Un hombre dio el primero, anciano de Cilicia, que dejó caer su bastón y se acercó, temblando. Pronto, otros le siguieron. No hubo música, ni apelaciones emocionales, solo verdad. Cientos, luego miles, vinieron, y allí mismo, entre los pasillos estrechos y las escalinatas de piedra, comenzaron a ser bautizados. No había pila oficial. Usaban cántaros, vasijas de barro, incluso fuentes de la ciudad. Pero lo que importaba era lo que sucedía por dentro. La escena era de un orden espontáneo. No había líderes gritando órdenes, ni filas organizadas. Aún así, todo fluía. Era como si todos supieran exactamente qué hacer. Santiago ayudaba a los nuevos conversos a subir las escaleras resbaladizas, mientras Natanael llevaba cántaros con agua a donde fuera necesario. María, madre de Jesús, observaba en silencio, con una mirada profunda, un tipo de alegría que no era efusiva, sino sagrada, tranquila. Muchos de los bautizados lloraban al emerger de las aguas, como si sus culpas hubieran sido arrastradas con ellas, y de cierta forma lo habían sido. Algunos comenzaron a cantar, sin ensayo, sin letra combinada. Otros caían de rodillas, agradeciendo por algo que ni sabían cómo nombrar. No era solo una conversión en masa, era una transformación estructural. Las miradas cambiaban, los cuerpos parecían más ligeros, el espíritu había descendido, y ahora se movía entre ellos como un río que no podía ser represado. El templo, ese día, perdió su centralidad. El nuevo templo era el cuerpo de cada creyente que recibía aquel fuego sin forma, pero lleno de dirección. Cuando el sol finalmente se ocultó detrás de los tejados de la ciudad, una extraña luz permanecía entre ellos. No era natural ni explicable. Parecía que los propios bautizados llevaban un suave brillo en el rostro. Las calles se vaciaron poco a poco, pero nadie quería irse. Grupos se formaban en cada esquina, compartiendo panes, dividiendo relatos, recordando palabras de Jesús con más claridad que antes.
Juan y Felipe caminaban entre ellos, respondiendo preguntas, orando con los nuevos hermanos. Un romano se acercó con vacilación y fue recibido con un abrazo. Una joven de voz temblorosa comenzó a recitar el Salmo 51 en voz alta, y otros se unieron. No había liderazgo central en ese momento. Había unidad, una unidad que no venía de costumbres o de idioma, sino del mismo espíritu actuando en todos. Quien mirara desde fuera podría pensar que era solo euforia colectiva, pero quien estaba allí sabía, no era emoción, era presencia. Una presencia ahora dentro de cada uno. Dentro del cenáculo, que antes parecía el único santuario, ahora reinaba una calma diferente. Ya no era el centro de la acción, sino el punto de partida. Los apóstoles regresaron al lugar donde todo había comenzado, aún sin aliento, con los ojos brillando como brasas que no se apagan. Algunos se sentaron en el suelo, otros se apoyaron en las paredes, tratando de procesar lo que había sucedido. María, aún sentada en el mismo lugar donde había estado antes de la manifestación, permanecía inmóvil, como si guardara en silencio un secreto que conocía antes que todos los demás. El ambiente olía a madera antigua mezclada con sudor humano y la frescura de algo que parecía nuevo. Ninguno de ellos quería dormir. Ninguno de ellos podía dejar de sonreír. Ya no había miedo, duda o vacilación. Incluso los que antes eran más callados, como Simón el Celote, hablaban con fervor. Sabían que aquello era solo el comienzo. Y aunque no tuvieran mapas o planes claros, algo más grande los guiaba. Algo que soplaba de dentro hacia afuera. Alrededor de la ciudad, los ecos de aquel día comenzaron a extenderse. Los comerciantes murmuraban sobre Galileos que hablan todas las lenguas. Ancianos discutían entre sí, tratando de explicar lo que habían oído. Algunos religiosos se inquietaron, temiendo una nueva revuelta popular. Pero entre la gente sencilla, entre los que no tenían voz en el templo, nació una nueva esperanza. En las tabernas, en las puertas de las casas, en 1950, los callejones donde antes solo se hablaba de impuestos o enfermedades, ahora se murmuraban palabras sobre fuego del cielo y Dios dentro de nosotros. La ciudad no había cambiado por fuera. Las puertas aún se cerraban al anochecer, los soldados aún patrullaban las esquinas, pero algo invisible circulaba entre las callejuelas. Se había despertado un hambre diferente, el hambre de sentido, de luz, de verdad. Muchos que no estuvieron presentes ese día buscarían a los discípulos en los días siguientes, no por obligación religiosa, sino por sed de algo que sus tradiciones nunca habían saciado. Y todo esto sin ningún cartel, sin púlpito, sin espectáculo, solo presencia. En una casa modesta en la parte baja de Jerusalén, una mujer llamada Salomé observaba a su hijo dormir. Él había sido bautizado esa tarde, después de escuchar a Pedro predicar en la plaza. Tenía solo 12 años. Al regresar a casa, abrazó a su madre con una fuerza que ella nunca había sentido. No dijo muchas palabras, solo que algo le quemaba por dentro, pero que no dolía. Luego, comenzó a cantar en voz baja, himnos que ella sabía que él nunca había aprendido. Salomé, una viuda cansada de la vida y de las pérdidas, se sentó junto a la puerta y lloró en silencio. Ella no sabía explicarlo, pero allí, esa noche, había sentido por primera vez en muchos años que Dios realmente la veía. El Espíritu Santo no solo había descendido sobre los apóstoles, estaba ahora entre la gente sencilla, en las cocinas, en las manos que trenzaban el pan, en los ojos de los que no sabían leer, pero sabían creer. Era una revolución sin lanzas, sin banderas, y comenzaba dentro de las casas. Mientras tanto, en el templo, algunos líderes religiosos ya discutían entre sí con inquietud. Habían oído los relatos, los murmullos de las calles, los nombres de Pedro y Juan siendo repetidos por niños y ancianos. El sumo sacerdote escuchaba con el ceño fruncido. Otros decían que era solo un movimiento pasajero, que pronto perdería fuerza, pero había miedo en sus ojos. No porque temieran violencia, sino porque no podían explicar lo que estaba sucediendo. Ninguna ley había sido quebrantada, ningún tumulto había sido provocado.
Y aún así, toda la ciudad parecía inclinarse hacia algo que no venía de ellos. El Espíritu Santo, al contrario de lo que imaginaban, no respetaba jerarquías. No hacía distinción entre hombre y mujer, libre o esclavo, erudito o iletrado. Era eso lo que los asustaba, que ahora cualquier persona, cualquiera, podía hablar de Dios con autoridad, y no por tradición, sino por experiencia directa, algo que ni los escribas podían imitar. En los días siguientes, nadie sabía exactamente cómo nombrar lo que había sucedido. Algunos lo llamaban milagro, otros locura colectiva. Pero los que habían estado presentes ese día sabían que aquello no había venido de los hombres. Era imposible olvidar el sonido del viento sin origen, la luz que quemaba sin dañar, las palabras que brotaban de lenguas que nunca habían estudiado. Las vidas comenzaron a reorganizarse en torno a aquello. Vecinos, antes indiferentes, se reunían para orar. Personas que nunca se habían hablado comenzaron a partir el pan juntas. Los enfermos eran visitados. Los pobres eran socorridos. No había manual, no había estructura. Lo que había era dirección. Algo guiaba a aquel nuevo pueblo. Un tipo de sabiduría que no venía de los libros. Era como si el propio Dios estuviera escribiendo una nueva historia, no en tablas de piedra, sino en los corazones. La promesa de Jesús no fue simbólica, fue literal. El Espíritu ahora habitaba en ellos. Y así comenzó, no con templos lujosos o multitudes gritando lemas, sino con un soplo, con lenguas de fuego, con un grupo pequeño y común que se atrevió a esperar. Aquella tarde en el cenáculo no fue solo un evento espiritual, fue un hito en el tiempo, el nacimiento visible de la presencia invisible. Los apóstoles, antes hombres vacilantes y frágiles, se convirtieron en columnas vivas de la nueva fe. María, que guardaba todo en el corazón, ahora veía con sus ojos el cumplimiento de las palabras de su Hijo, y cada nuevo converso se convirtió en un nuevo portador de esa presencia, llevándola a las plazas, a los hogares, a los mercados, más allá de los muros de Jerusalén. El Espíritu Santo, que ese día descendió como viento y fuego, no regresó al cielo, permaneció. Y aún hoy, cuando se escucha con atención, hay quienes juran sentir el mismo soplo atravesando el tiempo, aún vivo, aún ardiendo, aún hablando. En la periferia de la ciudad, donde los ojos de los grandes rara vez se posaban, un anciano llamado Eleazar registraba todo lo que había oído ese día en tiras de cuero. Era un escriba jubilado, y su caligrafía firme contrastaba con la fragilidad de sus manos. Él no había estado en el cenáculo, pero había visto los rostros, había escuchado los idiomas, había sentido el clima cambiar, incluso sin ver las llamas. Escribía porque temía que, algún día, alguien dijera que todo aquello no había sido más que una leyenda. Hablaban como quien conocía el cielo, anotó, y la gente los entendía, aunque vinieran de tierras lejanas. Él no se declaraba discípulo, pero desde esa tarde, algo en su forma de mirar el mundo había cambiado. Dejó las tiras de cuero escondidas en una jarra de barro. Quizás nadie las encontrara, quizás sí, pero Eleazar sabía que había presenciado algo raro, un día en que el cielo no se quedó distante, y Dios no habló por medio de truenos, sino por el soplo tranquilo del Espíritu, dentro del pecho de gente común. Décadas después, cuando los muros de Jerusalén serían derribados, y los seguidores de Jesús perseguidos hasta los confines del imperio, aquellos que habían recibido el Espíritu aún llevaban esa memoria como brasa encendida bajo las cenizas. Muchos ya se habrían ido, otros, dispersos. Pero lo que comenzó allí jamás fue apagado, porque no estaba atado a un lugar, ni dependía de templos o títulos. Era vivo, móvil, eterno. Era Dios habitando en el corazón de quien cree. Y siempre que alguien, solo o en grupo, en silencio o en oración, clama con sinceridad, «Ven Espíritu Santo», esa misma llama vuelve a encenderse. No hay viento visible, no hay fuego que se vea, pero hay presencia. Y esa presencia, como en aquel primer Pentecostés, aún hoy transforma cobardes en valientes, palabras en puentes y corazones en morada, porque el Espíritu nunca se fue,
solo comenzó. Días después de aquel Pentecostés, las calles de Jerusalén ya conocían los rostros de los apóstoles. No regresaron a sus vidas antiguas. No se escondieron. Todos los días, muy temprano, estaban en el templo, enseñando con sencillez, contando sobre aquel Jesús que había muerto y resucitado. Pero ahora, algo era diferente. No hablaban con miedo, ni con duda. El Espíritu los acompañaba. Incluso los fariseos más atentos notaban. Hablaban con autoridad, pero no autoridad aprendida en los rollos de la ley. Era otra cosa. Un niño llamado Matías, de Menonese, apenas 9 años, solía sentarse en los escalones de la entrada y lo escuchaba todo. Sus padres no sabían leer, pero él repetía cada palabra de los discípulos cuando llegaba a casa. Sus ojos brillaban, y al repetir, «Jesús está vivo», lo decía como quien lo vio. Muchos, como Matías, no estaban entre los primeros, pero al oír el relato, sentían en el pecho la misma llama. Y esa era la mayor prueba de que el Espíritu aún soplaba. Mientras tanto, los apóstoles continuaban reuniéndose con los nuevos hermanos. Compartían alimentos, cantaban juntos y se ayudaban unos a otros como una verdadera familia. No se necesitaba mucho, un patio sencillo, pan, agua y el deseo sincero de aprender más de Dios. Algunos comenzaron a anotar las enseñanzas en tablas y pergaminos para que los niños también aprendieran. Otros se preocupaban por visitar a los enfermos y a los olvidados, llevando consuelo y oraciones. Los niños, curiosos y atentos, aprendían rápido. Preguntaban, ¿dónde está ese espíritu ahora? Y escuchaban, dentro de ti, si crees. No necesitaban grandes ceremonias, solo fe. Fe pequeña como un grano de mostaza, pero real. Fe que oye, que obedece, que ama. Y mientras las generaciones comenzaban a ser alcanzadas, el soplo de aquel día seguía vivo, no solo contado en historias, sino llevado en los corazones de los pequeños discípulos esparcidos por todas partes. Y ahora que tú también has oído esta historia increíble, ¿qué vas a hacer con ella? El mismo Espíritu Santo que descendió ese día está contigo, ahí mismo donde estás. Él quiere morar en tu corazón, darte valor, alegría, paz y amor. Así como hizo con Pedro, Juan y aquella multitud. Basta con que digas con fe, ven, Espíritu Santo. Y si te gustó esta historia, no lo olvides. Haz clic en el botón de suscribirse, dale a me gusta y comparte este video con tus amiguitos. Así, más niños conocerán a este Dios maravilloso que vive dentro de nosotros. Y activa la campanita para no perderte ningún video nuevo del canal. Nos vemos en la próxima historia. Hasta entonces, y que el Espíritu Santo te acompañe siempre.